Hola, hola, bienvenido al diario número 16. Hoy quiero platicar un poquito sobre ese post que hice por ahí que está pendiente, esa publicación que mencioné que iba a platicar, que es sobre la guapidad y sobre la conexión humana y cómo forjar vínculos o cómo se forjan los vínculos. Eh, hace unos años por ahí fui a un bar y les había comentado en el post, ¿no? Y entro directo a eso, que es estaba por ahí sentado en un bar, ¿no? Y en algún momento llegó una mesera y empezó a platicar con nosotros y nos habló sobre algo que ella denominaba la guapidad, ¿no? Y su concepto era como algo que a lo cual ella había llegado en base básicamente a experiencias previas que había tenido con parejas, ¿no? Y significaba básicamente, sí, que todos los seres humanos tenemos esta predilección o gusto específico, casi todos, no sé, no, que no lo hablaba en el término de generalización, ¿no? Pero que casi todos tenemos este gusto por las personas guapas, ¿no? Para las personas atractivas, ¿no? Entonces, eh, tenía toda básicamente una disertación en donde decía que en base a su experiencia, ella se había ido dando cuenta, porque siempre había tenido novios guapos, ¿no? Que todos eran iguales, ¿no? Y generalizaba un poco, pero llegaba a un concepto muy interesante que tenía que ver con su toma de conciencia, que es básicamente darse cuenta que no todo obviamente está en el físico, y esto es lo más básico de lo que ella platicaba. Lo que realmente se me hizo interesante fue como su toma de conciencia, en donde ella se empieza a dar cuenta de cómo son o cómo le había tocado a ella particularmente su experiencia con las personas que eran guapas, ¿no? Y de lo que hablaba prácticamente era que iba notando, ¿sí? Que en término chusco, ¿sí? Que iba notando que las personas guapas o los hombres guapos siempre que entraban a un lugar ay, mírame, ¿no? O sea, voltea a verme, mujer o chica o lo que o el género que sea, pero tenían esta predilección porque entraron a un lugar y ella había notado o ella meticulosamente había observado que cuando tenía estos novios guapos y entraba a un lugar con su pareja, ¿no? Con su novio, lo que ocurría es que él era como si fuera un pavo real, ¿no? Entonces entraba a este cuarto y sin que él se pavoneara necesariamente y sin que él, digamos, se, se diera a lucir a sí mismo, había ciertos guiños y ciertas características de la personalidad, ¿sí? En donde él, sí, en efecto se estaba pavoneando o estaba volteando a ver si lo volteaban a ver, ¿no? Entonces ella lo fue esto comprobando o de alguna manera notando, no tanto comprobar porque no es un método científico, pero lo fue notando a través del tiempo, ¿no? Y llegó un santo día en donde le empezó realmente a molestar, ¿no? Y lo que se dio cuenta ella hasta cierto punto es que, según lo que platicamos, que fue una breve charla como de 10 minutos, ¿no? Es que las personas guapas tienen esta tendencia como a fijarse en que los demás los vean, ¿no? Como esta cuestión de mírame, ¿no? De valídame, ¿no? Entonces, después de mucho tiempo, dice que ella decidió salir con un hombre feo, ¿no? Y cosa que eran, pues nos tenía botados de la risa en la mesa en donde estábamos, ¿no? Porque lo tenía o sea, lo tenía muy asentado, ¿no? Y básicamente lo que hablaba, más allá de la broma y de lo que pueda ser simpático o no simpático, ¿sí? Era sumamente acertado, bueno, tenía que ver con su toma de conciencia específicamente, que era darse cuenta de que no todo está en la parte física, ¿no? Entonces, bueno, voy a continuar este video en YouTube para los que vayan a verlo aquí en Instagram. Nos vemos, hasta luego. Y bueno, los que están aquí ya en YouTube, continúo con la parte de esta experiencia, ¿no? Esta charla que tuvimos, ¿no? Y ella decía que básicamente su toma de conciencia había sido, ¿no? Como darse cuenta después de mucho tiempo, ¿no? Que solo se fijaba evidentemente en las apariencias, ¿no? Y que se fijaba en la parte física y se fijaba en esta, y después empezó a irse por alguien con quien realmente pudiera conectar, ¿no? Y que no había en su próxima pareja, que decidió escoger a alguien no por el físico, ¿no? Como ella decía, ¿no? Alguien no guapo, ¿no?
o alguien que no tuviera esta condición de guapidad, ¿no? Fue hacer una toma de conciencia por quién era la persona, ¿no? Y qué era lo que le estaba aportando, ¿no? Y ella lo hablaba en un tono, en cierto, de alguna manera simpática y chusca, ¿no? Y en base a eso era básicamente esta como, no es una disertación per se, ¿no? No hizo un paper de esto, ¿no? Pero sí hizo una toma de conciencia, ¿no? Y nos la compartió. Tampoco nos la compartió como toma de conciencia. Entonces, lo que he estado yo desde hace ya tiempo, ¿no? Tal vez los últimos, el último año y medio, ¿no? Ha sido como estar pensando mucho en este concepto, repensando en este concepto, ¿no? Y cuestionarme cómo es que escogemos, digamos, a parejas, o cómo escogemos, o en qué nos fijamos, ¿no? Cuando estamos buscando una pareja, ¿no? Y algo que pensaba hace rato, ¿no? Y que, bueno, que quedé pendiente de compartirles precisamente es esta anécdota, ¿no? Pero lo que pensaba básicamente es cómo nosotros, ¿sí? A través de la historia vamos forjando vínculos y vamos forjando conexión, ¿no? La conexión, y era lo que comentaba en el post, ¿no? La conexión es algo que se va forjando con el tiempo, ¿no? No es algo que nada más se da porque es una cuestión química, ¿sí? Sí hay una cuestión química en donde hay atracción hacia una persona y hay digamos, gusto por cómo se ve una persona y debe de haber cierta característica o ciertas cualidades en una persona que obviamente que te gusten, ¿no? Pero hay otra parte en donde eso, después del tiempo, los que hemos estado en relaciones a largo plazo, ¿no? Aunque hemos estado casados, sabemos que eso pasa a segundo término en algún momento, y si hay cuestiones que siguen siendo importantes para el gusto de la persona con que estás, obviamente que te tiene que agradar, ¿no? Pero toda esta cuestión hasta cierto punto llega un momento en donde pasa a un segundo término, que es básicamente ya el desarrollo de la relación y el desarrollo con la persona, ¿no? Entonces, a lo que los invito yo es precisamente a como preguntarnos qué tanto nos hemos estado fijando en esta cuestión física que pueda ser exclusivamente como la atracción, ¿no? Y qué tanto estamos forjando vínculos de una manera sana. Ahora, esto se podría, digamos, como entrar en debate, ¿no? Que qué es sano, que no es sano, ¿no? Pero no me interesa entrar en este debate, lo que me interesa es como plantearnos y plantearte la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que has ido haciendo tus vínculos afectivos, ¿no? En pareja o con amistades? Y concretamente hoy estamos hablando de parejas, ¿no? Pero lo que quiero de alguna manera como de sembrar esta semilla, ¿sí? Es en qué te estás fijando, ¿no? En qué nos estamos fijando, y más que quede esto como un sermón, que no me interesa, ¿no? Me interesa como sembrar esta semilla, ¿no? Para repensar cómo estamos forjando los vínculos con las personas que nos gustan, o con mi pareja, o con las personas que nos pueden llamar la atención, ¿no? Desde dónde estamos siendo atraídos hacia la otra persona, ¿no? Y sí tiene que haber un equilibrio en todo, obviamente, ¿no? Pero en ese tenor es lo que me interesa hoy preguntarte, ¿no? Y a la vez me lo pregunto yo, ¿sí? Es cómo vamos forjando y estrechando estos vínculos afectivos, ¿sí? Y cómo vamos también aprendiendo a soltar esta cuestión que tenga que ver exclusivamente con la atracción, ¿no? Pensaba, ¿no? Que gran parte de lo que nos ha pasado como sociedad, como individuos a través del desarrollo de la humanidad, ¿sí? Cuando estábamos a lo mejor en la época, no sé, de las cavernas, no había toda esta cuestión de la atracción como tal, no teníamos toda esta cuestión física, ¿no? Del cuidado y al nivel que hemos llegado ahora, ¿no? Como sociedad, ¿no? Que ahora es todo rímel y máscaras y cremas y cortes de pelo y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que veían? Me pregunto, ¿no? Y me gustaría que te preguntaras, ¿no? ¿Qué crees que eran lo que veían nuestros ancestros? ¿Qué es lo que buscaban? Buscaban obviamente varias cosas, pero dentro de estas cosas que buscaban, una seguramente era la seguridad y era la conexión, ¿no? Entonces, mi pregunta, ¿sí? Y mi manera, de alguna manera, de cuestionar esto, ¿sí? Es como empezar a lo mejor como a darnos este espacio, ¿no? Para preguntarnos realmente qué es lo que estamos buscando en una relación, ¿no? Para preguntarnos cómo es que estamos forjando estos vínculos, y para también hacer una toma de conciencia, ¿sí? En donde
nos atrevamos a darnos cuenta, ¿sí? O nos podamos dar cuenta, ¿sí? Que forjar un vínculo nos va, de alguna manera u otra, nos va a forzar, ¿sí? A salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Siempre es así. Siempre hay que salir de la zona de confort, ¿no? Y eso implica la conexión, y creo que a eso es a lo que más le tenemos miedo. Entonces, si hasta ahora has estado escogiendo personas que de alguna manera te atraen simplemente por la parte física y te has estado privando de experimentar toda esta cuestión que es la parte interna de una persona, te invito como a preguntarte, ¿no? Y a cuestionarte qué tanto me he ido por esto, ¿no? Más allá de que te cuestiones tanto o de que te preguntes, sí, es precisamente como tratar también de alguna manera de entender, ¿no? Precisamente qué es y cómo se forma una conexión, cómo se mantiene a través del tiempo una conexión sólida, cómo se va formando una conexión sólida, y cuando hay tal vez estas oportunidades o estas, sí, literalmente estas oportunidades para que se dé esa conexión, qué tan cobardes podemos llegar a ser, ¿no? O qué tan miedosos o qué tan polarizados a que no, es que no me gusta cómo se ve, no, es que no me gusta esto, no, es que no me gusta aquello, ¿no? Entonces, concretamente hablo de precisamente esta manera de pensar, de repensarnos, ¿no? Qué tanto estamos experimentando realmente el interno de otra persona, qué tanto nos estamos dando oportunidad como de conectar con estas otras cuestiones que son el interno de una persona, que a final de cuentas en las relaciones de largo plazo, ¿sí? Eso es lo que va a terminar siendo también importante. Sí, claro que queremos una pareja que nos atraiga, ¿no? Y queremos alguien que nos llene en todos los sentidos, ¿no? Pero en gran parte, a través del paso del tiempo, sí, lo más importante tiende a ser la relación que se forma, y esa relación tiene que ver con el cómo me trato, cómo conectamos, cómo vamos estrechando este vínculo, ¿no? Entonces, sin más, sin alargarme, básicamente lo que quiero dejar hoy como semilla, ¿sí? Es este cuestionamiento, ¿sí? A pensar, de atrevernos a pensar cómo es que estamos estrechando estos vínculos, ¿sí? Y cómo es que tal vez también por miedo en amistades, en personas que te puedan resultar atractivas, te has privado, ¿sí? Por la cuestión exclusiva del físico, ¿sí? Entonces, esto es muy bonito como empezarlo a repensar, ¿no? Empezarnos a repensar como seres humanos, empezarnos a repensar también como esta cuestión interna que es con la que a fin de cuentas voy a convivir, ¿no? Con esto es lo que voy a convivir el resto de mi vida, si eso es lo que yo quiero en una relación, obviamente, ¿no? Entonces, más que digamos que como fijarnos en esta cuestión física, evidentemente, ¿no? Que no es exclusivo algo que hacemos, no es algo exclusivo algo que hacemos, pero sí tenemos cierta tendencia a buscar esa guapidad, ¿no? Entonces, te dejo esa pregunta, ¿sí? Que es cómo estrechas o cómo formas esos vínculos, ¿no? En donde realmente también te permites conectar más con la otra persona a través precisamente de atreverte a ser vulnerable, ¿sí? Atreverte a equivocarte y atreverte también a ir a esa zona desconocida en donde vas a encontrar conexión, ¿sí? Y creo que eso es parte de lo que realmente nos da miedo, ¿no? Queremos que las cosas se vean de una manera, pero a veces cuando sentimos realmente esa pared aquí enfrente de honestidad y de realidad o de realness, ¿no? Que podría ser una palabra, ¿no? Como de una autenticidad de una persona, ¿sí? ¿Qué tanto la estamos votando? Eso realmente habla de nosotros como seres humanos, ¿sí? Eso habla bastante de nuestra humanidad y de nuestra capacidad de saber amar, ¿vale? Entonces, más allá de que si está bien o no, ¿sí? Es empezar a preguntarnos si realmente estamos aprendiendo, ¿sí? A estrechar como esos vínculos, ¿no? Y estamos atreviéndonos a ir más allá por el simple miedo y por la cuestión física, ¿vale? Saludos, namaste, chao.